Hola, buenas tardes. Soy Luis Parés. Me encantaría poder estar con ustedes, pero ya sabemos las restricciones, con lo cual les saludo desde mi estudio. La película que vamos a ver hoy se llama Dobles Vidas, es dirigida por Olivier Sayas. Es una película interesantísima, como es interesantísimo su director. De hecho, esta película muestra una cierta paradoja en la carrera de Olivier Assayas. Olivier Assayas seguramente es el director francés más importante de los últimos 25 años. El que no significa más popular, sino el más importante. Él empezó como crítico de cine en la revista más prestigiosa de Francia, Cahiers du Cinéma, y de ahí dio el salto muy pronto a la dirección cinematográfica. Sus primeras películas, digamos, sus primeros 10 años como realizador, él hizo un cine muy radical, rozando muchas veces el cine experimental. Y de repente, a mediados de los 90, poco a poco, su cine se fue dulcificando, se fue haciendo más accesible, se fue haciendo más fácil. Y sobre todo recurriendo a géneros canónicos, a géneros que todos conocemos, como puede ser el cine de terror, como puede ser la comedia, como puede ser el drama familiar. Y es en esa parte de la filmografía donde se inscribe la película que vamos a ver. La película que vamos a ver hoy, a simple vista, es una comedia, a simple vista es un vodevil, a simple vista es una película fácil y accesible. ¿Por qué he dicho que nos encontramos ante una situación paradójica? Porque el hecho de que la forma cinematográfica sea más accesible no significa que la película sea más dulce. Estamos ante una película que está criticando frontalmente y enormemente nuestra forma de vivir actual, nuestra contemporaneidad. La película en su título original, el título francés, se llama Non Fiction, no ficción, que creo que es un poco más ajustado. Porque de lo que trata la película es cómo todos, por las redes sociales, la dependencia de la tecnología que tenemos, pero también la dependencia que esa misma tecnología crea en nosotros de tener que contar nuestra vida continuamente, hace que muchas veces seamos incapaces de definir lo que es real y lo que es invención. Es decir, lo que vivimos realmente y lo que vivimos de cara a las redes sociales. En ese sentido, sí que el título de Doble Vida, el título español, tiene mucho sentido, porque es un título que va directamente al meollo de la película, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra verdadera vida? ¿La que mostramos o la que escondemos? O son las dos, o no es ninguna. En este sentido, la película es una idea del cine clásico de Hollywood, es una idea del cine de Woody Allen, por ejemplo, ese cine que Woody Allen hizo en los 90, Secretos y Mentiras, por ejemplo. Pero también esa idea del cine más popular, ¿no? De la comedia vaudevilesca, del sainete, casi. ¿Qué sucede? Que el sainete casi siempre lo pensamos como en pueblos idílicos, ¿no? O en barrios donde la gente se quiere. Nunca pensamos el sainete con smartphones en la mano, con la última tecnología o con las redes sociales. Pero sin embargo, en el fondo, por mucho que nuestra vida se vista y se disfrace de progreso, seguimos teniendo las mismas ataduras y los mismos atavismos de siempre. Es un poco lo que quiere decirnos la película. El hecho de que Olivier Sayas haya apostado por una comedia que todo el mundo pueda ver no significa que su acidez, su radicalismo y su fuerte sentido de la crítica social haya desaparecido. En este sentido, yo creo que vamos a disfrutar de la película, porque todos sabemos que una cosa es que una película nos guste y otra cosa es disfrutar de una película. Cuando una película nos gusta, la película nos entretiene. Pero cuando disfrutamos realmente de una película, es que esa película nos está haciendo interrogarnos sobre lo que estamos viendo y sobre nosotros mismos. En este sentido, esta película nos va a interrogar, nos va a apasionar y seguramente cuando acabe el visionado, no, que yo volveré a estar con vosotros, seguramente cuando acabe este visionado tendremos como una visión distinta de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Espero que la disfruten. Hasta dentro de un rato. Hola, buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde. Ante todo, disculpas por este retraso del coloquio, que además, bueno, como habréis visto, no soy yo quien
quien debería estar aquí en la pantalla, nuestro compañero Luis Parés, que ha tenido una urgencia, no grave, pero una urgencia familiar de última hora y ha tenido que salir pitando. Con lo cual, bueno, pues vamos a, ya digo, perdón por el retraso, pero bueno, vamos a improvisar un comentario así de repente en torno a la película. Hemos visto Dobles Vidas, de la cual nuestro compañero Luis ya ha hecho una introducción contextualizando, situando la película en su momento y en su estilo. Nosotros vamos a intentar también un poco abundar un poco más y sobre todo también esperamos la participación vuestra. Recordamos que podéis comunicar con nosotros a través del hashtag Filmoteca Villaverde o a través del número que tenéis abajo en pantalla, número 680 101 589. Dobles Vidas forma parte de este ciclo que está organizando la Unidad de Cultura del Distrito Villaverde en torno al cine internacional, a gran parte de las películas más importantes del cine internacional estrenado en España en los últimos años. Dobles Vidas es una comedia en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Como habéis visto, no es una comedia de carcajada, no es un slapstick, no es un sainete, no es una comedia al estilo de Hollywood, pero sí es una comedia un poco recurriendo al sentido griego de la palabra, cuando en el teatro griego no existía el drama, era la tragedia y la comedia. Ya los grandes comediógrafos como Aristófanes y como Menandro llamaban comedia a todo aquello que narraba bueno, pues una serie de evidencias o una situación de la vida enmarcado pues, en un contexto costumbrista, familiar y en el que evidentemente pues había un conflicto. En ese sentido, Dobles Vidas es una incursión de su director, Olivier Assayas, en el terreno de la comedia. Assayas hasta ahora nos tenía acostumbrado al drama histórico, incluso ha coqueteado con alguna incursión en el cine de suspense, como es en su película anterior, en Personal Super. Y sobre todo quizá sea, antes de entrar en cuestión y en profundidad en la película, para lo cual también digo, espero que contar con vuestra colaboración, comentar un poco quién es Olivier Assayas, de dónde viene y la relación que tiene con Dobles Vidas, con la película que acabamos de ver. Olivier Assayas es un actualmente director de cine y guionista, pero que fue crítico de cine antes de ello y cinéfilo antes de crítico. Olivier Assayas es de esa generación que a los 20 años vivía la mitad del tiempo en la calle, la cuarta parte en la calle, otra cuarta parte en la universidad y media vida en las butacas de la Cinemateca francesa, la Cinemateca que dirigía sabiamente Henry Langlois, donde se forjaron cantidad de cineastas y críticos. Olivier Assayas es hijo de aquel momento que más allá de la cuestión política concreta de revuelta, revolución contra el poder que se da en el año 68 en Francia, concretamente en París, más allá de todo eso, supuso un punto de inflexión y una reflexión en el mundo de las ideas, en el mundo de la filosofía de la política, en el mundo de la izquierda, y que provocó la revisión de un sinfín de postulados que hasta el momento pues, se creían suficientemente sólidos. La revuelta del 68
cuestiona desde las instituciones más básicas del poder hasta otras formas, otras instituciones menos oficiales, pero sí importantes, pues como es la familia, la educación, la relación, en definitiva, la relación de la persona con el mundo y con el medio ambiente. Todo ello genera, pues como se sabe, una gran revuelta que curiosamente se lleva a cabo en una singular simbiosis entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Mayo del 68 supone una ruptura, un desafío al poder y a la vez una ruptura con la izquierda tradicional. Oliver Assayas estaba ahí en todo ese movimiento del cine y de la vida, y enseguida se incorpora a la redacción de Cahiers de Cinema, que es una revista que junto con los postulados teóricos de Jean-Luc Godard, de Jean-Pierre Gorin y una serie de personalidades en torno al mundo del cine, respaldan todo este movimiento de crítica contra el sistema. Contamos esto no a modo de inculcar de ninguna manera erudición, sino intentando enlazar todos estos postulados con lo que nos viene a contar Dobles Vidas. En Dobles Vidas, todos aquellos que tenían 20, 10 y tantos años en aquella época han crecido, ya bordean la cincuentena, la sesentena, más de la sesentena incluso algunos de ellos, menos de 50 otros, pero en definitiva, Dobles Vidas nos está hablando de la crisis de la institución familiar, de la crisis de la pareja, de la crisis de la cultura y adapta a su vez pues elementos que no estaban presentes en los postulados del 68, pero que sí están presentes en la vida y en el mundo de hoy, como es la digitalización y la globalización de la cultura, la muerte del libro de papel, el advenimiento progresivo del digital, que con toda esa, y la comunicación digital, que con todo lo que ha supuesto la pandemia de este último año, la película está rodada antes, hay que señalarlo, pues nos ha llevado a una digitalización, a imprimir una velocidad inusitada que ninguno preveíamos ese cambio. Entonces, Dobles Vidas es una película perfectamente construida a partir de un guión del propio Assayas, con un soporte cinematográfico en cuanto a dirección de producción, montaje y ritmo, francamente envidiable. Y en ese sentido, Assayas se nota que ha bebido mucho del cine clásico. Assayas es un revolucionario que siempre con su pluma, desde las páginas de Cahiers, ha apoyado el cine más a contracorriente, el cine más en contra de las formas y de lo establecido, pero a su vez, como todo el grupo cayerista, mostró siempre un respeto por las formas clásicas y por el estilo, por un estilo de narrativa que ha contribuido a edificar durante décadas pues lo más diáfano del séptimo arte. Entonces, en ese sentido, Oliver Assayas, como decíamos aquí, cuenta, he hecho un paréntesis demasiado largo debido a la improvisación, cuenta con un reparto espléndido encabezado por los siempre magníficos Guillaume Canet y una encantadora Juliette Binoche, que además incluso se permite, como habéis observado en el último tramo de la película, hacer un chistecito en torno a su figura. Y es una película que pone en cuestión toda esta serie de valores de los que hablábamos, pero que a los que difícilmente puede dar una respuesta. La película abre un montón de preguntas, cuestiona un montón de cosas,
siempre además a mitad de camino entre la lágrima, el buen humor, el gag de comedia y sobre todo esos diálogos tan chispeantes a través de una base literaria perfectamente construida, perfectamente dialogada y con un guión que prácticamente no tiene flecos. La película, os habéis fijado, que tiene un ritmo, empieza muy fuerte, empieza con la secuencia del diálogo entre los dos amigos, el editor y el escritor, continúa ya metiéndonos en situación, la situación familiar, las dos parejas, que va a ser un poco el núcleo del relato, y su devenir sentimental y profesional, que es un poco lo que los que nos viene relatando, los que nos relata la comedia a lo largo de estas casi 2 horas de proyección. Assayas, yo personalmente creo que ha acertado. Decíamos antes, es un realizador multigénero, no ha abordado el cine de género como tal, pero sí se ha movido en muchos ámbitos. Que ya nos sorprendió hace, creo que es del año 12, hablo de memoria, una película intimista espléndida, también con Juliette Binoche, llamada Viaje a Sils Maria, con Juliette Binoche y Catherine Stewart, la protagonista de Crepúsculo, de la que hizo una gran estrella y sorprendió a todos. Yo creo que fue algo incomprendida su película anterior, la anterior a Dobles Vidas, Personal Shopper, que particularmente nos parece bueno, pues que es una rara incursión en el cine de intriga, pero con mucha miga y con mucha disección de lo que son las intimidades y sobre todo del mundo femenino, cosa en la que Olivier Assayas entra muy bien y lo desarrolla muy bien. Y aquí en Dobles Vidas, en definitiva, bueno, pues puede gustar más, puede gustar menos, puede interesar más lo que cuenta, puede interesar menos, ya es cuestión de gustos, pero lo que es innegable es que es una película perfectamente construida sobre un armazón de guión francamente bien estructurado y sobre una dirección de actores y un elenco actoral pues un poco de primera fila. No sé si tenemos a nuestro compañero Luis Miguel Rodríguez, que iba a estar también un poco aquí junto a un servidor apoyando el coloquio, pero también le ha pillado en otra cosa, en otro punto de Madrid, y seguramente no ha podido conectarse. En fin, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta, insisto, si queréis comentar o preguntar algo, estáis a tiempo. Estamos directamente en el 680-101-589. Y mientras tanto, bueno, recordar que enseguida estará el programa de febrero de Filmoteca Villaverde, donde continúa, por un lado, el ciclo de cine español con películas nuevas que se acaban de estrenar o de muy reciente estreno, y esta muestra de cine internacional que este próximo sábado os ofrece Debra, una película que pasó casi desapercibida en su estreno español. Debra, la traducción es algo así como El sujetador, es una comedia de Val Heiman, es una coproducción comunitaria y que seguramente, pues bueno, pues va, como mínimo, confesamos que no la hemos visto, pero la veremos este sábado, será a las 6 de la tarde, como habitualmente se están desarrollando las sesiones, y será Jara Yáñez, redactora jefe de Cayer Cinema España, de Caimán, quien se encargará de comentar y presentar la sesión. Y bueno, pues llegados a este punto, deseamos que lo de Luis Parés, nuestro compañero, no haya sido nada, que seguro que ha sido más la urgencia de tener que salir corriendo por este asunto familiar. Y como siempre, pues agradecer a todos vuestra presencia, el seguimiento de las películas de este ciclo
Y poco más, despedirnos hasta el próximo día. Muchas gracias a todos y hasta el sábado.